Vean, a ustedes les ha llegado la guía número 4. Yo tengo mi agenda aquí. Sí, vamos a hablar del examen de recuperación, pero dejemos que se conecten otros. Aquí, en un espacito por ahí, les voy a decir del examen de recuperación. Ya está el calendario oficial y ahora ya podemos hablar. También veo ahí que hay un chat, no sé quién la va a impartir, eso sí no sé, en donde van a hacer repaso de civil. Entonces yo solo les voy a dar unas instrucciones, pero despuesito. Empecemos, ahorita hay 156. Empezamos pues, compañeros, buenas tardes. Ustedes supongo que ya tienen la guía 3 sería, ¿verdad? Permítanme, chicos, ya me estoy haciendo bola. Tienen a partir de la guía 3, 4, 5 y 6. Hoy tenemos que trabajar 4 guías porque nuestro tema son los bienes y su clasificación. Entonces, yo les voy a rogar que pongan bastante atención porque voy a ir solicitando ejemplos. Yo voy a dar algunos ejemplos y ustedes me van complementando con otros, porque miren, así es como se les va a ir quedando la clasificación, porque así son bastantes bienes. Y están en todas las la clasificación de los bienes tiene importancia no solo para el derecho civil, sino que también para el derecho penal, para el derecho mercantil, constitucional, derecho administrativo, etcétera. Entonces, tenemos que poner mucha atención. Cuando hablamos de bienes, pues estamos hablando de una cosa. De hecho, nuestro Código Civil lo tiene como cosa. Vean el artículo 442. Fíjense que así lo empieza a definir. Vean el artículo 442 para que vayamos viendo cómo lo tiene nuestro código, ¿de acuerdo? Fíjense que nuestro libro segundo, miren, se llama, ¿tienen ahí su Código Civil? Es indispensable que lo tengamos. Miren, ahí tiene el libro segundo de los bienes, así es el nombre del libro segundo, de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. 3 temas fundamentales que vamos a ver en este curso. Bueno, ahorita estamos viendo el tema de los bienes. La próxima clase creo que ya es la propiedad. No, los derechos reales, y ya hasta en la próxima vemos la propiedad. Entonces, vean, libro segundo de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. El título primero de los bienes y el capítulo primero de las varias clases de bienes. En el artículo 442 encontramos entonces un concepto, es el epígrafe. Y vean cómo empieza. Son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican, según este código, solo se refiere a una clasificación en muebles e inmuebles. Pero aquí ya vamos a ver la otra. Entonces, comúnmente cosa es todo lo que existe en el mundo exterior. Filosóficamente es todo aquello que existe o puede existir, ¿verdad? Pero los bienes en realidad también, como nos interesa a nosotros en el campo del derecho, pues son bienes todos los objetos que por ser útiles y apropiables, según el maestro Cabanela, sirvan para satisfacer necesidades humanas. Aquí en la guía número 3, si se dan cuenta, están 2 definiciones. Una definición de carácter doctrinario dado por los tratadistas Collin y Capitán, que nos indica que los bienes son las cosas que pueden ser objeto de un derecho y que representan un valor pecuniario, ¿verdad? Todos los temas tienen relación, porque no olvidemos que en el tema del patrimonio pues vemos también el elemento pecuniario. Y según nuestro artículo 442 del Código Civil, ahí tenemos entonces que son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y que se clasifican, según este artículo, en bienes inmuebles y muebles. Bueno, la clasificación que vamos a estudiar ahorita es proporcionada por el maestro José Castanto Beñas.
Es una clasificación bastante completa, varios libros de los que utilizamos aplican esta clasificación, y lo que pasa es que se aplica porque es la que más se acerca a nuestra realidad legal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los bienes que están consagrados aquí en nuestro Código Civil. Ahí los tenemos, y ahí está la clasificación, por eso es la más completa, ¿verdad? Porque es la que se adapta a nuestra legislación. Entonces, según esta clasificación, los bienes se dividen por sus cualidades físicas y jurídicas y por la conexión que existe entre unos bienes y otros. Ahora empezamos con nuestra guía número 4. Creo que, ahorita hay 180, voy a darle información. Fíjense que, pues bueno, tengo mucho la información. Creo que ya les llegó a su chat, ahí estará el calendario del examen de recuperación. El examen de recuperación nuestro, o sea, en Derecho Civil, se va a realizar el martes 2 de agosto a las 5 de la tarde para la sección J y para la sección L, ¿verdad? Ahí están publicados los códigos porque se van a realizar en la plataforma Classroom. Como les digo, por ahí anda ya un chat al cual se están adhiriendo. Desconozco quién organiza y quién les va a dar el repaso, pero va a haber repaso. Entonces, para el examen de recuperación, pues de acuerdo al reglamento debe evaluarse todo el contenido del curso. Pero entonces, obviamente se hace más énfasis en lo final que en lo anterior, ¿verdad? Porque el final es el que no voy a aprender, se supone. Y otros pues no se examinaron porque llevaban pendiente la aprobación de un curso del área básica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el 100% lo constituye todo el contenido, entonces yo voy a examinar un 80% sobre el contenido final y un 20% sobre los primeros 2 parciales. ¿Les parece? Así será y se realizará el día martes 2 de agosto. Ya les han informado ahí en la plataforma, está. Vamos a ver, martes 2 de agosto será nuestro examen, ¿verdad? Creo que iniciamos el lunes. No, 4 de agosto es jueves. Vamos a ver, espérenme. Sí, el 1 de agosto. Y el 1 de agosto es lunes, ¿verdad? No tengo un calendario aquí. Miren, pues, tenía, ¿no? El 1 de agosto es lunes. Sí, que es el 2, es martes. Sí, pero el lunes empiezan, gracias amiga, el 1 empiezan todos los exámenes de recuperación y ahora los vamos a tener así seguidos. Entonces el 2 ya se examinan conmigo, ¿de acuerdo? Bueno, después del anuncio, hoy sí pasamos a la clasificación. Ya dijimos que son bienes entonces y pasamos ahorita a la guía número 4. Por favor, guía número 4. En la guía número 4 tenemos la clasificación de los bienes en relación a sus cualidades físicas o jurídicas. Y entonces tenemos esta guía y la número 5 también obedece a la clasificación de los bienes por sus cualidades físicas o jurídicas, y la 6 pues ya la de los bienes por la conexión de unos con otros. En esta guía 4 y 5, en donde nos referimos a la clasificación de los bienes de acuerdo a sus cualidades físicas o jurídicas, entonces encontramos que por su naturaleza los bienes pueden ser corporales o incorporales, por su determinación pueden ser genéricos, pueden ser específicos, por su posibilidad de sustitución pueden ser fungibles, no fungibles, por la posibilidad de su uso se clasifican en consumibles y no consumibles, y por la posibilidad de su fraccionamiento los bienes pueden ser divisibles e indivisibles, por la existencia del tiempo pueden ser
futuros y presentes, y por su existencia en el espacio y posibilidad de desplazamiento, pueden ser inmuebles o muebles, de acuerdo a esta. Lea los demás, los vamos a ver después, que es por la conexión entre unos y otros. Entonces, atentos pues, porque les voy a ir dando la palabra ahí. Ya saben que a la hora de participar, abren su cámara, ¿verdad? Por favor. Hay varios que abandonan la reunión, no sé por qué, pero sigamos. Por su naturaleza, los bienes son corporales e incorporales. ¿Cuáles son corporales? Son aquellos que tienen una existencia física y que pueden ser apreciados por nuestros sentidos. Ahí tenemos, en primer lugar, ahí tienen su computadora, otros están recibiendo la clase por medio de su teléfono, ahí tenemos nuestro bolígrafo, existen nuestros libros, bueno, entonces son apreciables por nuestros sentidos. Pero también hay bienes incorporales, ¿verdad? Y aquellos son aquellos que no tienen una existencia física, pero sabemos que existen, ¿verdad? Entonces no tienen una manifestación concreta. Aún no teniendo una manifestación concreta, tangible, sabemos que producen efectos jurídicos. Y ahí encontramos, por ejemplo, los derechos de autor, la propiedad intelectual, y que tienen sus leyes específicas, ¿verdad? Miren, los derechos de autor y derechos conexos, y la propiedad industrial y propiedad intelectual. Entonces, el intelecto, lo que crea la mente humana, también es un bien y genera efectos jurídicos. Lo que pasa es que eso no los apreciamos fácilmente con nuestros sentidos como los bienes corporales, pero sí genera. ¿Alguien me puede dar otro ejemplo de bien? Por ejemplo, ahorita estamos utilizando ese sistema para las clases. ¿Algún ejemplo de un bien incorporal? No se duerman, habemos 188. ¿El internet residencial, licenciado? ¿Perdón? ¿El internet residencial? El internet, o sea, ¿cómo se llama esa señal que te da el internet? ¿Qué es lo que Wi-Fi. Wi-Fi. Ah, exactamente. Ese no es un bien corporal. Que ahorita yo miro el router, ¿verdad? Y veo aquí en el teléfono que tengo, pero ¿cómo lo palpamos? No es apreciable tan fácilmente, pero si no tenemos eso, no podríamos impartir la plática hoy. Muy bien, gracias. No se me duerma. Por su determinación, se dividen en genéricos y específicos. ¿Cuáles son los genéricos? Son aquellos que se alude a la identificación por su naturaleza común. Nosotros decimos los televisores, ¿verdad? Las motos, los carros, etcétera. Pero estamos hablando de género. Cuando ya los particularizamos, ¿verdad? Por elementos de su exclusiva pertenencia o naturaleza, entonces ya estamos ante los específicos. Es decir, ustedes dicen un carro de 4 ruedas, marca Toyota, Corolla, modelo 2023, color rojo, ¿verdad? De 4 puertas, automático. ¿Qué estamos haciendo ahí? Lo estamos especificando, ¿verdad? Si yo les digo, bueno, tienen que tener un código civil actualizado, por ejemplo, que tenga papel, que sea de papel bond, con letra grande, ¿qué les estoy dando? Les estoy dando y que tenga también todas sus reformas, modificaciones, etcétera. Les estoy dando todas las especificaciones y entonces lo estamos individualizando. ¿Alguien más que me quiera dar un ejemplo de un bien específico? No sé, ¿Nuestro celular, licenciada? El celular debe ser un bien específico, muy bien. Pero tu celular, ¿verdad? Tu celular marca tal, modelo tal, que tiene esta capacidad, etcétera, ¿verdad? Ahora, si decimos los celulares, ¿ante qué bienes estamos? Cuando decimos los celulares. Genéricos. Exacto, muy bien, Andrés. O Andrés.
Andrés, vuelve a hablar, por favor. Andrés Pues Carrasco. licenciada. Ah, era Sara quien habló, es que aquí vi la... Bueno. Sí, es que creo que los dos se activaron. Bueno, miren, abran su cámara, porque no hablan y no abren su cámara. Y esa es la instrucción para que participen. Por su posibilidad de sustitución, hay bienes fungibles y hay bienes no fungibles. ¿Cuáles son los fungibles? Son aquellos bienes que no tienen una individualidad propia y determinada y pueden entonces ser sustituidos por otros de su mismo género. Y ahí los vamos a encontrar en el artículo 454 del Código Civil, pues ahí lo tenemos. Y hay bienes no fungibles. También precisamente porque no tienen una individualidad precisa y concreta, pues no pueden ser representados o sustituidos por otros. Quiero que alguien me ayude, abre su cámara con leer el artículo 454 del Código Civil, por favor. Yo, licenciada. Sara, bueno, abra su cámara, pues abran su cámara. Artículo 454, bienes fungibles. Uh-huh. Los bienes muebles son fungibles si pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad, y no fungibles los que no pueden ser reemplazados por otros de las mismas cualidades. Ok, muchas gracias, Sara. No se olviden que para eso tenemos el resaltador, ¿verdad? ¿Cuándo son fungibles y cuáles son no fungibles? Y ahí lo van a resaltar. Pues entonces resulta que los fungibles los podemos sustituir por otros de su mismo, ¿qué dice ahí? Especie, calidad y cantidad. Si ustedes ustedes pueden sustituir, por ejemplo, un quintal de harina por otro quintal de harina, ¿verdad? Pasa con todos los granos. Un quintal de arroz, un quintal de frijol, un tubo de pasta Colgate, por ejemplo, pueden sustituirlo por otro, un jabón de una marca determinada, lo sustituyen por otro. Pero los no fungibles, eso sí no se puede. ¿Por qué? Porque tienen una individualidad precisa y concreta, ¿verdad? No pueden ser representados o sustituidos por otro. Y esto sucede generalmente, pues, con las obras de arte. Hay una obra original, ¿verdad? Lo que se sacan son réplicas, pero una obra original no se puede sustituir por otra. Busquen en Facebook una página que se llama Exposiciones Artísticas de la USAC. Ahí hay varios artistas guatemaltecos que exponen sus obras de arte, ¿verdad? Especialmente los que son egresados de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Entonces, hay mucha pintura, mucho arte ahí, a veces hasta poemas. En esa página, por ejemplo, pueden ver ustedes toda esa cantidad de bienes no fungibles, ¿verdad? El arte. Entonces, esa página de exposiciones artísticas de USAC, ahí se van a deleitar, créanme, con tanto talento guatemalteco. Por la posibilidad de su uso repetido, pues pueden ser consumibles, pueden ser no consumibles. Consumibles, ¿cuáles son? Cuando su uso altera su sustancia de tal manera que no permite otro aprovechamiento, ¿verdad? Entonces, lo utilizan una vez y finaliza, porque es un bien consumible. Pero hay bienes no consumibles y esos son los que permiten que se utilice una vez, se utilice otra vez y, en fin, su naturaleza se mantiene intacta. Ya vamos a leer ese artículo 703C. ¿Quién me puede dar ejemplos de bienes consumibles? Ese sí está facilito. Ahí abren su cámara, por favor. Dime, Roselinda Hidalgo, por favor. Los alimentos. Los alimentos es un típico ejemplo de bienes consumibles. ¿Qué más? La gasolina, dice José Rodrigo. Muy bien. Malaya fuera no consumible, ¿eh? Dime, Diego, ¿o quién está hablando? Diego, abra su cámara. Sí, es que está cargando, licenciada, pero ahorita lo voy a abrir.
Por ejemplo, Bueno. la tinta de un lapicero o la tinta de La una... tinta de un lapicero, aquí otros escriben como no puedo tan rápido. Alguien escribió las bebidas, la gasolina y no sé qué otra cosa más, si no me la vuelvan a escribir. Ellos también, ¿verdad? Entonces, el alcohol, hoy que usamos el alcohol, ¿verdad? Aquí tenemos, acá Malaya se pudiera volver a usar una vez y bien consumible, ¿verdad? Las bebidas cabal, yo tengo una aquí, el gel, el jabón, la gasolina, la tinta, alguien aquí dijo la tinta, bueno, bienes consumibles y obviamente todo lo que tragamos, todo lo que comemos. La comida es un bien consumible, ¿verdad? No vamos a estar 10 veces con la misma hamburguesa. En cambio, los bienes no consumibles, eso sí permiten que los utilicemos una vez, otra vez y otra vez. Entonces, a pesar de su uso constante o varios, entonces se mantiene su naturaleza. Ahí tenemos uno con el del cual no nos despegamos, los teléfonos, la computadora, cuántas veces los libros, la ropa, un carro, muy bien, gracias por participar, muy bien. Ahí hay varios, las máquinas, los televisores, los teléfonos y todo, la madera, una cama, ¿sí? ¿Cuántas veces no usamos nuestra cama? Muy bien, gracias porque están poniendo atención. Ahora pasamos a los bienes, a la guía número 5, siempre seguimos con esa clasificación de los bienes por sus cualidades físicas o jurídicas. Entonces ahí encontramos que por la posibilidad de su fraccionamiento encontramos a los bienes divisibles y a los bienes indivisibles. Los bienes divisibles pues pueden fraccionarse sin ningún problema porque no hay detrimento de ¿qué? De su naturaleza, ¿verdad? Y los indivisibles pues no admiten la división porque se destruye su naturaleza, ¿verdad? Y entonces ya no es el bien que nosotros queríamos. Dentro de los bienes inmuebles encontramos las fincas, por ejemplo. Las fincas se pueden dividir sin ningún problema y ya se genera, si se hace una partición, entonces de esa finca matriz grande, entonces cada porción va a ser una finca independiente y eso, por eso no deja de ser una finca. Lo que pasa es que será más pequeña, pero siempre mantiene su naturaleza. Ahora bien, ¿podemos partir nuestra computadora? Tal vez me llevo el teclado por allá y no, ¿verdad? ¿Pueden partir su celular? No, No, licenciada. ¿Pueden partir su código civil? no, licenciada. No, licenciada. Un carro no es divisible, dice Francisca por acá. Muchas gracias. Su escritorio, ¿verdad? No, y sus utensilios para recibir clases. En cambio, un pastel, ¿qué piensa Manuel? ¿Se puede dividir su pastel, Manuel? Manuel, usted está participando aquí y ahora no quiere contestar. Sí, por supuesto. Y no por eso deja de ser pastel. Es un bien divisible y consumible, ¿verdad? Okay. Luego tenemos, por su existencia en el tiempo, tenemos bienes presentes y también bienes futuros. Por ejemplo, en los bienes futuros, su existencia no es real en el momento presente porque debe racionalmente esperarse un tiempo para que pueda tenerse, ¿verdad? Y entonces ya pues sean susceptibles de venir a la vida. Bueno, ¿qué bienes pueden ser hechos? Y los bienes presentes en lo que piensan son aquellos que gozan de existencia actual, viven en la realidad del orden físico legal en el momento de ser tenidos en cuenta como tales. Permítanme. Al constituirse una relación jurídica. Vivian dice que entre los futuros están las cosechas. Perfecto. La siembra, las cosechas. El otro no lo leí. La siembra, las cosechas de frutas o de vegetales, los intereses que genera una cuenta
una cuenta de depósito a plazo fijo, por ejemplo. Ahí hay alguien. Bueno, entre los futuros y entre los presentes. Bienes presentes, una casa, no sé por qué, Francisca, ¿por qué dices una casa a plazos? Una computadora. Muy bien, ¿qué más? Sería porque uno la va financiando, licenciada, y a veces se la entregan después de que usted la paga o cuando ya tiene cierta cantidad de haber pagado. Pero entonces ahí la propiedad es a futuro, ¿ya? Sí, a futuro me refería. Si existe tu propiedad, en la realidad tienes la propiedad de esa casa. En este momento es un bien presente, ¿verdad? O sea, puede tener las dos categorías. Puede ser presente si ya está inscrita como tu propiedad. Pero si hay que cumplir con una condición a futuro, entonces es un bien futuro, ¿verdad? Luego tenemos, por su existencia en el espacio y posibilidad de desplazamiento, pues tenemos bienes inmuebles y bienes muebles. Aquí quiero que hagamos énfasis en una cuestión, porque fíjense que siempre dicen, los inmuebles son los que no pueden desplazarse de un lugar a otro, y los bienes muebles, eso sí permiten su desplazamiento de un lugar a otro. Pero fíjense que el artículo 445, bueno, hay varios, ¿verdad? Pero vamos a ver primero el 451, perdón, y el 445 tienen una clasificación de los bienes que se consideran inmuebles y los bienes que se consideran muebles en el 451. Yo quisiera que me ayudaran a leer el artículo 445. Vean que en el Código Civil, permítanme, ahorita voy, Kiara, solo termino y tú lees. En el Código Civil, quiero que pongan atención, en el artículo que Kiara me va a hacer favor de leer, está la clasificación de los bienes inmuebles. O sea, no es solo decir, son los que no pueden desplazarse de un lugar a otro. La ley nos está indicando cuáles son los bienes que se consideran bienes inmuebles. Kiara, por favor, quedas en el uso de la palabra. Kiara, ¿qué te hiciste? Aquí estoy, solo que no sé si escuchan, es parece que está la olla de... ¿No hay problema? Sí se te escucha, no sé qué dijiste. Es que estoy en el negocio y están haciendo chicharrones. Entonces, por el ruido les decía, pero si se escucha, entonces les damos. Se te escuchan algunas cosas, sí. Pero empieza, vamos a ver. Todos debemos de tener ahí nuestro código. Empieza, Kiara, por favor. Ay, Kiara. Kiara, ¿qué pasó? Perdón, ahorita. El artículo 445, bienes inmuebles. Son bienes inmuebles. Kiara, por favor, permítanme. Por favor, compañeros, tengan ahí su código civil, porque entonces no estamos haciendo nada. Y Kiara nos va a hacer el favor de leerlo. Compartamos la lectura entonces. Gracias, Kiara, muy amable. Kiara, creo que tiene problema con su internet. Kiara, vas a leer. Abandonó la sesión, licenciada. Joaquín, ¿vas a leer tú? Dice, bueno, ¿quién va a leer el artículo 445? Hágame, por favor. No lo puedo leer con mucho gusto, licenciada. Bueno, perdón, es que abra su cámara. Sí, ahorita mismo le voy a abrir mi cámara, perdón. Como que la instrucción no la escucha, no sé qué pasa. No, para nada, licenciada, disculpe. Bueno, leamos el artículo 445, Joaquín, por favor. Permítame, licenciada, que se me cayó el Código Civil y no lo encuentro, permítame. Mejor que en todo caso lea a alguien más porque yo no lo tengo en la mano. Michelle, aquí, no sé. Gracias. Michelle, ¿usted va a leer? ¿Claudia va a leer?
Claudia Patricia. Claudia Patricia me escucha. Qué horror. Quiere leer y no abre la cámara, no hable. Licenciada, le voy a ayudar yo. Ahora todos a la vez. ¿Quién va a leer ahorita? Bienes inmuebles. Son bienes inmuebles, numeral 1. El subsuelo, el espacio aéreo, las minas, mientras no sean extraídas, y las aguas que se encuentran en la superficie o dentro de las tierras. Numeral 2. Hagamos un alto ahí, Miriam, por favor. Miren, entonces, no solo, usted va a continuar, pero oiga, pues, miren, no es solo decir los bienes muebles y los inmuebles, ¿verdad? El suelo, el subsuelo, ya vi. Ya, continúe, compañera. Bueno. Numeral 2. Los árboles y las plantas mientras estén unidos a la tierra y los frutos no cosechados. Siguiente. Numeral 3. Las construcciones adheridas al suelo de manera fija y permanente. Numeral 4. Cañerías conductoras de agua, gas o electricidad incorporadas al inmueble. Numeral 5. Los ferrocarriles y sus vías, las líneas telegráficas y telefónicas y las estaciones radiotelegráficas fijas. Numeral 6. Los muelles y los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer a un punto fijo de un río, lago, costa. Y numeral 7. Los viveros de animales, palomares, colmoneras, estanques de peces o criaderos análogos cuando los propietarios los hayan colocado o los conserve con propósito de mantenerlos unidos de modo permanente a la finca. Ok. Gracias. Hay inmuebles, gracias, Miriam. Hay inmuebles. Miriam, gracias. Bueno, hay inmuebles por analogía que se encuentran regulados en el artículo 446. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Dime, no, Kiara ya leyó. Edgar. Es que me sacó la llamada, por eso. Bueno, va a leer otra persona. Edgar, ¿va a leer usted? Lee el 46, por favor. 446. Se reputan bienes inmuebles. Se consideran inmuebles para los efectos legales los derechos reales sobre inmuebles y las acciones que los aseguran. Ok, gracias. Ahí quería llegar también. Miren lo importante de ese artículo, ¿verdad? Se reputan bienes inmuebles por analogía, dice, ¿verdad? Se consideran inmuebles para los efectos legales los derechos reales sobre inmuebles y las acciones que los aseguran. Acciones de protección, por ejemplo, sobre la propiedad, y ya nos está preparando para el siguiente tema, que serán los derechos reales, ¿verdad? Yo en la primera reunión que tuvimos les platiqué de una clasificación que hay por ahí de derechos reales y que la vamos a ir discutiendo poco a poco. Muchas gracias. Luego tenemos los bienes muebles. Según esos bienes, pues los bienes muebles son los susceptibles de poder trasladarse de un punto a otro sin menoscabar su naturaleza. Pero no es solo decir eso. En el artículo 451 del Código Civil, a ver quién me ayuda a leerlo, ya encontramos un listado. Carla Yanet Sean, ahorita le doy la palabra para que tú leas, Carla. En el listado que se encuentra en el artículo 451 nos indica qué cosas se consideran bienes muebles. Adelante, Carla. Solo que mi computadora no tiene cámara, disculpe, licenciada. Bueno, dale sí entonces. Artículo 451. Bienes muebles. Son bienes muebles. Primero, los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos ni del inmueble donde estén colocados. Bien. Dos.
las construcciones en terreno ajeno hechas para un fin temporal. Tercero, las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. Cuarto, las acciones o cuotas y obligaciones de las sociedades accionadas, aun cuando estén constituidas para adquirir inmuebles o para la edificación u otro comercio sobre esta clase de bienes. Quinto, los derechos de crédito referentes a muebles, dinero o servicios personales. Y sexto, los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial. Y aquí tenemos los derechos de autor, ¿verdad? Y la ley de propiedad industrial. Muchísimas gracias, compañera. Entonces, vean todo el listado que tenemos de bienes muebles, ¿verdad? No es solo de decir una cuestión y, es que se pueden desplazar, no. Hay un listado específico para bienes muebles. Muchas gracias. Ahora bien, tenemos la guía número 6, continuamos con la clasificación de los bienes y ahí tenemos que por su constitución y contenido, pues los bienes se dividen en singulares y en universales, por la jerarquía en su relación en principales y accesorios, por la susceptibilidad de tráfico, pues hay dentro del comercio y fuera del comercio, por el titular de su propiedad hay bienes que son del Estado y bienes que son de los particulares. Y por el carácter de su pertenencia, hay bienes del dominio público y bienes de propiedad privada. Empezamos entonces con los bienes por su constitución y contenido que se clasifican en singulares y en bienes universales. ¿Qué sucede con los bienes singulares? Pues estos comprenden los simples y los compuestos. Los simples, o sea, los primeros son aquellos constituidos por un todo orgánico, pero los compuestos están integrados por la fusión de varios simples. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen su libro, hay varios bienes ahí que están integrados y se fusionaron, ¿verdad? Entonces hay papel, hay plástico, por ejemplo, puedo hablar de mi Código Civil, hay papel, hay plástico, hay tinta, ¿verdad? Y se fusionaron para crear un libro y son bienes singulares todos estos que se fusionaron para crear otro. Y también hay bienes simples, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Esos no necesitan la integración de otros. Una tela, por ejemplo, es simple. Una hoja de papel es simple, ¿verdad? Pero si ya escribimos sobre ella, ya es otra cuestión. Entonces hay bienes simples y hay bienes universales. Estos bienes universales están constituidos por varios elementos entre los que no existe una vinculación, pero forman un todo. Entonces, un bien simple puede ser, o un bien simple o compuesto puede ser un libro, ¿verdad? Vaya. Entonces, están constituidos por varios elementos, pero no existe una vinculación entre uno y ellos y forman un todo. Entonces tenemos un libro, pero ya cuando tenemos el conjunto formamos una biblioteca, ¿verdad? Y obviamente, pues entonces ahí habrán libros de derecho, libros de medicina, de cocina, ¿verdad? Entonces pasa con las colecciones, eso es muy común. No hay precisamente una vinculación entre uno y otro, pero forman un todo. Las farmacias, por ejemplo, ese es otro tema. Por la jerarquía en su relación hay principales y accesorios. Los principales cuando los bienes son independientes y tienen mayor importancia y valor y relación entre unos y otros. Y los accesorios cuando los bienes dependen de uno principal y su existencia está condicionada a la existencia del principal.
Una casa sería un bien principal, ¿verdad? Pero ya los gabinetes de la cocina, por ejemplo, las lámparas, ¿verdad? La bañera que van a colocar, entonces esos son elementos accesorios porque van a depender del bien principal, que es el inmueble, o sea, una casa de habitación o un departamento, por ejemplo. Ahí tienen entonces la relación entre un bien principal y un bien accesorio. ¿Que alguien me quiere dar un ejemplo de un bien principal y de un bien accesorio? De bien principal, ¿en qué podríamos pensar? Licenciada, en un carro. Es tu bien principal. ¿Y lo accesorio? Como accesorio, los sillones. ¿Será que los sillones son accesorios? ¿La radio? ¿Perdón? ¿La radio? El radio podría ser accesorio. Okay. También los discos también, ¿verdad? El motor no es accesorio, mijo, disculpa. El teléfono es principal y el accesorio es el estuche, ¿verdad? Los platos, que diga, alguien me escribió ahí un museo. Miren, no es que, yo creo que un museo pasa muy rápido. Una computadora de principal y el accesorio, los audífonos. Aquí van dando varios ejemplos, pero también no escriban por escribir, ¿verdad? Porque muchos los quieren llevar de graciositos. Bueno, ahí tenemos ya el ejemplo entre principales y accesorios, porque varios han aportado muy buenos ejemplos. También por la susceptibilidad del tráfico, entonces hay dentro del comercio y hay unos que están fuera del comercio. Fuera del comercio. Si están dentro del comercio, pues son susceptibles del tráfico mercantil, ¿verdad? Los podemos vender, los podemos ceder, los podemos grabar, está libremente porque es legal su comercialización, pero hay bienes obvios que no se encuentran dentro del comercio y entonces no son susceptibles de ese tráfico mercantil. Ahí tienen todas las guías. Leamos el artículo 444, por favor. ¿Quién me quiere leer el 440 perdón? Sí, el 444. ¿Lo puedo leer yo, licenciada? No sé quién. Vaya, Sara, léalo pues. Cosas fuera de comercio. Están fuera de comercio por su naturaleza, las que no pueden ser poseídas exclusivamente por ninguna persona y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular. Muchísimas gracias. Bueno, entonces nos está indicando, ¿verdad? Dentro del comercio, todo lo que podemos comprar libremente sin ninguna limitación, porque no hay prohibición, ¿verdad? Pueden comprar sus vehículos, sus motos, su ropa, sus libros, ¿verdad? Que es lo que tenemos para el estudio, sus viajes, por ejemplo, sus estancias en algún lugar. En fin, todo lo que está dentro del comercio. Pero repito, hay cosas que no están dentro del comercio, o sea, dentro del tráfico mercantil. Ya la compañera Sarita nos hizo el favor de leernos eso y entre ellos, por ejemplo, encontramos las drogas. Y ese tema de las drogas pues se rige por una ley especial que es la ley contra la narcoactividad. Y aquí pues obviamente nos indica qué bienes son de tráfico ilícito. Por ejemplo, en el artículo 2 nos indica en la literal de tráfico ilícito cualquier acto de producción, fabricación, extracción, preparación, oferta, distribución, depósito, almacenamiento, transporte, venta, suministro, tránsito. Miren todos los verbos: posesión, adquisición o tenencia de cualquier droga,
estupefaciente y sustancia psicotrópica sin autorización legal es de tráfico ilícito. ¿Vieron? Literal D del artículo 2 de la ley contra la narcoactividad. Bueno, el consumo ocasional, periódico, habitual, permanente, ¿a qué se refiere el tránsito internacional? En la literal H están bienes, los activos de cualquier tipo, fíjense, para esta ley, corporales o incorporales. Miren toda la clasificación que tiene la ley de narcoactividad, considerando los ilícitos, ¿verdad? Muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos, como es sobre la narcoactividad, instrumentos de objetos del delito, etcétera. Y aquí dice, bueno, regula en el artículo 3, por ejemplo, de uso legal, solamente, fíjense bien, podrá autorizarse la importación, producción, fabricación, extracción, posesión y uso de las drogas en las cantidades estrictamente necesarias, exclusivamente por personas facultadas y bajo su estricta responsabilidad. ¿Para qué? Para tratamiento médico. Los análisis toxicológicos y farmacológicos, la investigación científica y la elaboración de medicamentos. Esos sí son de uso legal, pero los demás son de tráfico ilícito. Ahora bien, fíjense que con este tema de los bienes hay muchas leyes que se relacionan con el mismo. Tanto leyes de carácter privado como de carácter público. Entonces, para la próxima clase, como son cerca de 15 leyes, miren, yo les voy a hacer siempre un cuadrito y les voy a citar los artículos más importantes para que ustedes los lean, porque son varias leyes. No se vayan a preocupar, ¿verdad? Porque no les estoy diciendo que lean las 15 leyes, sino que ustedes relacionen los temas que hemos visto hasta este momento. Hemos visto el patrimonio y hemos visto los bienes, porque esta clasificación de los bienes no es solo de que nos pongamos a recitar indivisibles, divisibles, corporales, incorporales, tangibles, intangibles. No, tenemos que aplicar, ¿verdad?, la importancia de esta y su aplicación en el campo del derecho, porque estamos estudiando derecho, ¿verdad? Y entonces ya vimos, por ejemplo, hemos visto otras leyes como la del derecho de autor, propiedad industrial, acabamos de ver la ley de contra la narcoactividad, y ya vamos a ir viendo otra clasificación de la ley de garantías mobiliarias. Entonces pasamos ahora por el titular de su propiedad, hay bienes del Estado, y ahí ya vamos hasta con nuestra Constitución, y siempre el Código Civil, ¿verdad? Los bienes del Estado, o sea, los bienes de corporaciones como los bienes de la municipalidad. Aquí, por favor, solo veamos el artículo 121 constitucional para que veamos cuáles son los bienes del Estado. Ahí tienen el 122, el 123, 124, de la enajenación de los bienes 127 y 128 constitucional, y el 456 del Código Civil. Yo solo voy a, mire, todos los artículos que están aquí consignados en las guías de estudio son de lectura obligatoria. Quedamos pendiente para el día jueves otros artículos que tienen lectura obligatoria, si no, no van a entender. Entre los bienes del Estado, de acuerdo al artículo 121 constitucional, pues son bienes del Estado los de dominio público según la literal A. B, las aguas de la zona marítima que ciñen las costas de su territorio, los lagos, ríos navegables y sus riberas, los ríos vertientes y arroyos que sirven de límite internacional de la República. Y siguen las caídas y nacimientos, etcétera. Los que constituyen la literal C, el patrimonio, vean, el patrimonio del Estado, incluyendo los del municipio y de las entidades descentralizadas o autónomas. Bueno,
Esto me lo leen, por favor. Deben de leer del 121 al 128 constitucional. ¿Y quién me ayuda a leer el 456 del Código Civil? Ese sí es más cortito. Entonces, para que lo leamos acá. Dime, Shirley, por favor, buenas tardes. ¿Lo vas a leer? Sí, licenciada, buenas tardes. Gracias. Artículo 456. Dominio de los bienes. Los bienes son del dominio del poder público o de propiedad de los particulares. Ok. Cuando son de propiedad de los particulares, nos estamos refiriendo a que son propiedad privada, ¿verdad? De las personas, pues. Y luego tenemos en el artículo 456, que ya vimos a quienes pueden pertenecer, ¿verdad? Que pueden ser del poder público, ay Dios mío, o de propiedad de los particulares. Ahí está la clasificación por el titular de su propiedad. Luego tenemos que por el carácter de su pertenencia hay bienes de dominio público, que lo encontramos a partir del artículo 457, 458 y 459. ¿Por qué? Porque los bienes, vean el 457, los bienes de dominio del poder público pertenecen al Estado o a los municipios y se dividen, esos todavía admiten otra clasificación, se dividen en bienes de uso público común y de uso especial. Los de bienes nacionales de uso común los encontramos en el artículo 458 y los bienes de uso no común los encontramos en el artículo 459 del Código Civil. Luego tenemos entonces ya los bienes de propiedad privada, que empieza desde su protección constitucional en el artículo 39. Veamos esto. Los artículos chiquitos, pues medio los leemos aquí, pero sí les hago énfasis en los artículos que es importante. Repito, cuando termine la transmisión, ustedes tienen la obligación, por eso se termina un poquito, de ir a leer todos los artículos que están citados aquí en las guías de estudio. Vean el 39, propiedad privada, se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. ¿Se recuerdan cuando hablamos del patrimonio? Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo a la ley. Y 460 del Código Civil, que acá lo tenemos, rapidito lo leo porque dice bienes de propiedad privada, son bienes de propiedad privada, los de las personas individuales o jurídicas a título legal. Quiere decir que tienen título legal, perdón. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay que leer y leer. Bueno, el tema de los bienes, entonces lo encontramos regulado a partir del artículo 442 al 463 del Código Civil. Repito, el tema de los bienes en cuanto a su clasificación. En el Código Civil lo encontramos a partir del artículo 442b al 463, porque ya luego vamos a empezar con la propiedad privada, con el derecho real de propiedad, perdón. Ahora bien, quiero que leamos un artículo bien importante en cuanto a la clasificación de los bienes muebles e inmuebles. Por favor, ubiquémonos, compañeros, en el artículo, creo que es el 455. Vamos a ver. Uno. Permítame. 455. Quiero que nos concentremos en eso. Vimos la clasificación de los bienes muebles, de los bienes inmuebles, ¿verdad? Pero fíjense que aquí, de acuerdo al 455, los semovientes, ¿saben qué es un semoviente? No, licenciado. No, licenciado. ¿Quién? Los bueyes, los animales de trigo. Permítanme, no hablen todos al mismo tiempo. Estoy preguntando quién sabe qué es un semoviente. A ver, Jennifer, Jerónimo. Se refiere a los ganados. Al ganado. Carlos Pérez, tú habías abierto tu cara, perdón. Buenas tardes, licenciado.
Sí, iba a decir lo mismo, son los ganados, licenciada. El ganado. ¿Pero qué es el ganado? A veces dicen, ahí en la cabeza tenés un montón de ganado. Yo no creo que los piojitos sean ganado. ¿Cuál es el ganado? ¿Qué abarca el ganado? Ya tienen más o menos la idea, pero ¿qué abarca el ganado? Permítame, miren, cuando les dé la palabra, por favor, miren. A ver, Carlos, tú estabas hablando, disculpa. Perdón, licenciada, buenas tardes. Tengo entendido que son las reses, los caballos, también las ovejas. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, ¿Perdón? Carlos, perdón, Carlos. solamente. Entonces, los caballos, las vacas, ¿verdad? Las ovejas son semovientes. Entonces, vean lo interesante que sucede de acuerdo con la ley al clasificar los semovientes. ¿Quién me ayuda a leer el artículo 455? Sí, Carla Yanet, ¿vas a leer? Sí, licenciada. ¿Dónde estás? Ah, sí, ya te ubiqué. Bueno, dime. Artículo 455. Semovientes. Los semovientes son bienes muebles, pero los animales puestos al servicio de la explotación de una finca se reputan como inmuebles. Ya vieron. Gracias, Carla. Siempre abra su cámara, por favor, no me siguen la instrucción. Ya es la segunda vez que nos vemos y no siguen la instrucción. Licenciada, disculpe, es que mi computadora no tiene cámara. Ok, entonces, disculpe. Hemos dicho entonces que dentro de los semovientes encontramos a las vacas, a los caballos, a los burritos, a las yeguas, a las ovejitas, ¿verdad? Como semoviente. El semoviente, de acuerdo a nuestra ley, puede tener las dos categorías. Pero dependiendo, dijo Pepito. ¿Cuándo va a ser un bien mueble? Aquí la ley nos indica que los bienes son bienes, que los semovientes, son bienes muebles, ¿verdad? Así lo repito. Pero, ahí viene el dependiendo. Pero los animales puestos al servicio o explotación de una finca se reputan como inmuebles. Al servicio o explotación de una finca. Por ejemplo, tienen caballitos, pueden ser caballitos, pero si tienen vaquitas, por ejemplo, y producen leche, pues entonces ni modo, obviamente están en una finca y están al servicio y la explotación del mismo. Los caballos también pueden estar al servicio o explotación de una finca y entonces cuando estén en esa posición, estamos ante los bienes inmuebles. Si no lo hacen, entonces se consideran bienes muebles. Lo interesante acá es que tiene puede tener, ¿verdad? Esa doble característica, ser un bien inmueble o ser un bien mueble, dependiendo de las circunstancias, dijo Pepito, dependiendo, ¿verdad? Bueno. Entonces, otra cuestión, bueno, ya les dije que de la Constitución tienen que ir a leer y también el Código Civil del artículo 442 al 463 y ahí están todos especificados, todos los demás artículos. Yo les dije que les voy a hacer un cuadro, ¿verdad? Para que ustedes se dediquen a leer los artículos relacionados con esa ley específica. Ya vimos que en nuestra Constitución están, pero esto está en las guías, ¿verdad? Pero, por ejemplo, esta ley, que ya se las... vamos a empezar por esta. Esta ley que ya se las pedí para el primer parcial, para el primer examen, se llama Ley de Titulación Supletoria. Y por darles un ejemplo, miren, el artículo 1 nos indica que el poseedor de bienes inmuebles, que es un bien inmueble. Ahí ya tienen que recordar la clasificación que hemos visto. Que carezca de título inscribible en el registro, podrá solicitar su titulación supletoria, etcétera, ¿verdad? Vean, entonces, tiene aplicación. Hay otra ley que ya se las pedí para el examen final, que es la Ley de Garantías Mobiliarias. Fíjense que en la Ley de Garantías Mobiliarias encontramos clasificación en su artículo 2 de bienes.
Ahí nos indica que es un bien corporal, bienes incorporales, bienes muebles dados en garantía, que son los bienes muebles derivados, rotativos o flotantes, y que es un contrato de garantía, etcétera. Pero también se refiere a bienes, ¿verdad? Entonces, ahí tiene la aplicación. Hay una ley para la protección del patrimonio cultural de la nación y también tiene una clasificación de los bienes en el artículo 3. Fíjense que de acuerdo al artículo 3 regula que para los efectos de la presente ley se consideran bienes que conforman el patrimonio cultural. Ya vimos, aplicación del patrimonio. Hay un patrimonio cultural también de la nación y ahí los clasifica en patrimonio cultural tangible y ahí están los bienes inmuebles, bienes culturales inmuebles, hay bienes culturales muebles, etcétera. Entonces tienen ahí una clasificación también en la ley para la protección del patrimonio cultural de la nación. En la ley contra la corrupción, por ejemplo, alguien diría, ay, no, hombre, ¿y qué tiene que ver eso? Pues fíjense que hay una cantidad de delitos que cuyo bien jurídico tutela la propiedad y el patrimonio. Y cuando vemos el tema del patrimonio, entonces encontramos, por ejemplo, empiezan en el artículo 246 y finalizamos en el artículo 281. Ahí están los delitos de estafa, robo, hurto, daños, todas las diferentes clases de estafa, de robo, ¿verdad? ¿Y cuál es el bien jurídico ahí tutelar? El patrimonio. ¿Y sobre cuáles bienes se cometen esos delitos? Sobre bienes, ya sean muebles, inmuebles, la usurpación, todo eso en el Código Penal. Entonces, miren, tiene relación con todo eso. ¿Por qué les mencionaba primero el Código Penal? Porque aquí en la ley contra la corrupción, por ejemplo, encontramos el cohecho activo internacional, transnacional, el peculado por sustracción, el peculado por uso, y que es una utilización ilícita, ¿verdad?, de los bienes. Entonces, hay que saber la clasificación de los bienes. Está en la ley contra la delincuencia organizada, está en la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo, está una ley famosísima en la actualidad, que es la ley de extinción del dominio, y ahí nos indica qué bienes, fíjense. Según esta ley de extinción del dominio, por ejemplo, bienes son todos aquellos que sean susceptibles de valoración económica, sean estos muebles o inmuebles, fungibles, no fungibles, tangibles o intangibles, acciones, títulos, etcétera. Tiene clasificación. Entonces, vean la importancia de exponer y saber la existencia de la clasificación del dinero. Otra ley bien importante y que en donde se aplica el tema de los bienes, ley contra el lavado de dinero u otros activos. Ya vimos que el dinero es un bien. ¿Qué clase de bien? A ver si se recuerdan. ¿Qué clase de bien es el dinero? Ahí lo leyó una compañera que nos hizo el favor, la clasificación de los bienes. ¿Ya vieron? Lo acabamos de leer. Ahí leyó la compañera este artículo en donde yo les dije, miren, ahí se recuerdan que no solo son los que se pueden desplazar de un lugar a otro. ¿Qué clase de bien es el dinero? Pregunto, porque... Bien fungible, Lic. ¿Qué clase de bien es el dinero? El bien fungible. Entonces no puso atención a la lectura del 451, mire. Lea el artículo, compañero, ¿está ahí todavía? Exacto, Jennifer. Compañero. Mire, pues es lo malo de no estar presencial, ¿verdad? Ahora ya no quiso responder, pero el compañero que me dio esa respuesta, lea su artículo 451, numeral 5. Ya una compañera aquí explicó también el Código de Comercio. Entonces, ¿verdad que se les está explicando y como que están dormidos, solo medio se conectan y no ponen atención? Ahorita vemos 182 compañeros. Ok. Entonces, por favor, me leen todos los artículos que están indicados en las diferentes guías de
conceptuales. Yo quedo pendiente con una guía para citarles los artículos, porque aquí ya se los mencioné, ¿verdad? Y ustedes vayan a leer esos artículos porque se van a dar cuenta de la aplicación y de la importancia de los bienes y su clasificación. Muchas gracias. Ahora bien, vuelvo a repetir el tema del examen de recuperación. Es el martes 2 de agosto y el examen para la jornada vespertina es creo que es a las 5 de la tarde. Ya se me olvidó. Solo me voy a ver esto. Es a las 5 de la tarde con ustedes y a las 8 de la noche, el de la noche. Vamos a ver. Sí, a las 5 de la tarde, jornada vespertina. Ya saben, el 80% es sobre los temas finales. Ahí vimos, por ejemplo, el patrimonio, la adopción, el registro nacional de las personas, creo que los alimentos y la tutela. Y lo anterior constituye un 20%. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna duda? No, muchas gracias, licenciado. No, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ya sé que esta pregunta no tiene que... Entonces, ¿por qué las indicar a dónde qué? Francisca, haga su pregunta porque ya se borró ahí. ¿Qué pregunta me iba a hacer, Francisca? Gracias, licenciada. Sí, solo ¿a dónde puede uno acudir si tiene, por ejemplo, documentos de una pensión alimenticia que se ha perdido? Sería el juzgado de familia, ¿no? Sí, de veras que no tiene nada de relación su pregunta con la clase de hoy. Sí, perdón, licenciada, pero está bien, muchas gracias. Están los juzgados de familia, ¿verdad? Para esos temas, pero parece que no fue mi alumna el semestre anterior. Cuando tenemos el tema de alimentos, hay del RENAC, licenciada. Permítame, por favor, si preguntó, ahora escuche. Hay juzgados con competencia específica para el tema de alimentos. Entonces, como no aclara usted en realidad cuál es su problema específico, si lo que usted quiere es un aumento de pensión o que se le fije una pensión, entonces no indica cuál es, pero todo lo relacionado con el tema de alimentos, hay juzgados específicos, es decir, juzgados con competencia específica para el tema de alimentos. ¿De acuerdo? Un tema totalmente fuera de lo que estamos viendo. Compañeros, por favor, a leer todo el articulado y nos vemos el día martes, por favor.